Y bueno, pues ahora vamos a continuar con uno de los módulos más esperados, que es el módulo de, bueno, pues si la rehabilitación y el ejercicio es tan trascendental, ¿qué es el ejercicio? ¿Cómo se hace el ejercicio? ¿Y cuáles son los ejercicios más importantes para hacer un cambio en cada una de las etapas de la enfermedad? Esto lo vamos a hacer a través de dos personas muy importantes para nosotros. Una de ellas es la doctora María José Álvarez Pérez. Ella es jefa de servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Español. Ella es licenciada en medicina en el Hospital de Cantabria, en España. Ella hizo la especialidad en medicina física y rehabilitación en el Hospital Universitario Central de Asturias. Tiene un doctorado en rehabilitación neurológica del medular en la Universidad de Oviedo. Les pido a todos los participantes y a las personas si nos hacen favor de poner mute, de apagar los micrófonos para que podamos empezar a escuchar el siguiente módulo, que es el módulo de rehabilitación. Y igual apagamos el video. Y bueno, pues adelante, doctora María José. Aunque van a trabajarlo juntas, la doctora María José y la licenciada Anabel Fuentes. Entonces presentamos de una vez a la licenciada Anabel Fuentes también. La licenciada Anabel Fuentes Esquivel, ella es licenciada en terapia física y rehabilitación por la Universidad Autónoma Nacional de México. Ella hizo rehabilitación física por la Universidad de Toronto, es especialista en neurodesarrollo y en neurorehabilitación por la misma y es socia fundadora de la Unidad de Movimientos Anormales UTMON. Adelante a las dos, bienvenidas. De verdad, muchas gracias por participar en este módulo tan importante para todos. Y bueno, el escenario es de ustedes. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas. Empezamos con el ejercicio neurorehabilitación en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, el sistema nervioso es el gran comunicador del ser humano en su entorno y en el movimiento. De aquí partimos para empezar a hacer conciencia de nuestros movimientos para ejecutar una función predeterminada o movernos fluidamente para nuestro día a día, y a esto le llamamos plasticidad cerebral. Es decir, cuando ustedes van a hacer ejercicio como tal, claro que nos va a ayudar para tener un buen acondicionamiento físico, pero aquí viene la gran confusión para ustedes, que es la fisioterapia y la neurorehabilitación. La fisioterapia y la neurorehabilitación tienen diferentes objetivos y diferentes técnicas para ir abordando o una condición del sistema musculoesquelético o del sistema nervioso central. Es decir, cuando el paciente va y hace ejercicio, no necesariamente está dándole tratamiento al Parkinson. Y eso, cada vez que vienen los pacientes y nos dicen, bueno, es que yo hago 1 hora de ejercicio en la mañana y también salgo a caminar y también hago mis pesas. Realmente los objetivos son muy diferentes. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que la fisioterapia y la neurorehabilitación, antes que nada, son dos especialidades muy diferentes, que una van al sistema musculoesquelético y el otro va al sistema nervioso central. La neurorehabilitación como tal facilita el movimiento. Muchos de estos pacientes, muchos de ustedes piensan que o van y le dicen al doctor, no me puedo levantar de la silla, o se me pegan los pies en el suelo y no puedo dar un paso, y no tengo fuerza. Y debemos de recordarles a ustedes que es una falta dopaminérgica, no es falta de fuerza. Y es aquí cuando los pacientes que van a fisioterapia los ponen a hacer
ligas, pesas y les pones resistencia cuando no debemos de hacerlo, debemos de facilitar el movimiento. Entonces, esto para ustedes es muy importante porque no nada más es ir al ejercicio, y hay muchos pacientes que van una vez al médico especialista o al terapeuta especialista y piensan que porque ya tienen un programa de ejercicio o porque ya hacen una actividad física, ya le dieron un check. Y no es así. Recuerden que dentro de esta condición tenemos varias etapas. Nosotras valoramos junto con el médico especialista el UPDRS. Entonces, depende en dónde se encuentren ustedes dentro de la enfermedad, es lo que vamos a prescribir como ejercicio y a entrenar. Hay pacientes que vinieron una vez o 2 veces y se aburren del ejercicio, ya no tienen esa continuidad, ¿no? Y piensan que ya la hicieron. Es por eso que el ejercicio que estamos haciendo todos los días se llama plasticidad cerebral. Tenemos muchos niveles de integración y formas de expresión. Tenemos los patrones motores preconstituidos genéticamente, está la actividad refleja, están las reacciones posturales. Aquí los pacientes van a patrón flexor, el tronco se encorvan totalmente y es cuando el paciente pierde el equilibrio o cambia absolutamente su base de sustentación y no tiene una buena postura, ¿no? Recordando que tenemos posiciones estáticas y dinámicas y estas mismas nos permiten mantener y promover el movimiento en condiciones normales, así como sus funciones cognitivas y fisiológicas. Bueno, la primera pregunta clave que debemos hacernos ¿es realmente efectivo el ejercicio en la enfermedad de Parkinson? Y la respuesta rotundamente es sí. El ejercicio impacta de manera positiva y directa sobre los síntomas motores que pueda presentar una enfermedad de Parkinson. Como puede ser, ya contaba mi compañera, inestabilidad postural, alteraciones en la marcha y por ende en la posibilidad de tener una caída. De manera indirecta y no por eso menos importante, va a tener también una acción positiva sobre los síntomas no motores que muchas veces van a ser los que van a influir más en la calidad de vida del paciente. Si nos movemos más, se va a favorecer, por ejemplo, el tránsito intestinal y podemos evitar problemas tan desagradables como el estreñimiento. El hacer una actividad física de manera regular va a permitir también tener mejor una higiene del sueño, nos va a permitir descansar más y, por tanto, evitar sentirnos fatigados y tener un dintel del dolor, digamos, o una menor capacidad de soportar situaciones que puedan generar algún tipo de molestia. Igualmente, si hacemos una actividad física regularmente, se van a liberar determinadas sustancias, como las endorfinas, conocidas por todos, que van a permitir que tengamos un mejor estado de ánimo, evitarán que tengamos depresión y lo que se conoce como apatía, que es pues una falta de ganas o de entusiasmo por hacer cosas en la vida. También el ejercicio pues nos va a permitir tener una buena condición cardiovascular y va a evitar problemas de este tipo, problemas cardiovasculares. También evita la pérdida de masa ósea, como puede ser osteopenia, osteoporosis y, como ya decía mi compañera, si no nos movemos vamos a tener rigidez y vamos a tener dolor. El no movimiento causa dolor. En la imagen pueden ver que el sedentarismo, es decir, la falta de movimiento, tiene con unas flechas bidireccionales señalado hacia un lado y hacia otro. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente significa que si no nos movemos, entramos en un círculo vicioso en el que yo no me muevo, mis síntomas van a empeorar, voy a tener más inestabilidad, voy a tener más posibilidad de caída, más dolor. Cada vez que intente mover me va a aparecer dolor y voy a evitar el movimiento. De manera que la única manera de salir de todo este círculo es un ejercicio físico pues pautado que iremos desmenuzando en las siguientes diapositivas. El ejercicio, por tanto, va a mejorar función física, pero también, como hemos ido apuntando, va a mejorar la parte cognitiva y la parte emocional y, por tanto, va a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Y cómo es que consigue el ejercicio estos beneficios? Pues aún no son bien conocidos
conocidos todos los mecanismos por medio de los cuales el ejercicio logra mejorar todos estos síntomas. Hay muchos estudios experimentales en animales donde se apunta que el ejercicio puede actuar como un modulador de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que el ejercicio puede disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. ¿Cómo? Induciendo una neuroprotección y una neurorestauración, es decir, una disminución en la pérdida de masa neuronal de las células que conforman el sistema nervioso, por otro lado va a disminuir la velocidad de pérdida de dopamina. Como ya se han ido apuntando en otras charlas, ya conocen bien la dopamina como un neurotransmisor, como un mensajero fundamental en el sistema nervioso y que juega un papel muy importante en el Parkinson. ¿Cómo lo logra? Pues regulando factores neurotróficos, autofagia, apoptosis. Esto significa básicamente pues destrucción de células. Ya apuntaba también mi compañera la capacidad que tiene el ejercicio de crear nuevas funciones, nuevas conexiones. ¿Qué significa esto? Neuroplasticidad, es decir, pensábamos hace tiempo que el sistema nervioso, si tenía una lesión, pues ya no había vuelta atrás. Pero lo cierto es que no, y esto ya no solo se da en bebés, sino que también se da en adultos. Si nosotros hacemos una práctica constante, por eso es bien importante también lo que apuntábamos de la constancia, no me vale con hacer ejercicio un día y no volver a hacerlo, y tampoco con hacer cualquier tipo de ejercicio, sino que tiene que ser un ejercicio concreto con unos objetivos concretos. El ejercicio pues mejora el flujo sanguíneo, en estudios experimentales ya se ha visto, mejora la respuesta inmunológica, el metabolismo, la neurogénesis y la creación de nuevos circuitos motores. Listo. Ya apuntábamos también la importancia del ejercicio para mejorar la calidad del sueño. Todos sabemos que día que no descansamos es día que pues llegamos mucho peor, afrontamos por las cosas, estamos más fatigados, podemos tener una mayor percepción del dolor. La realización de una actividad física pautada, regular, constante, como lo permiten pues hacer ciertas modificaciones en el organismo que van a mejorar el sueño. ¿Cuáles son? Pues ven en la imagen pues la capacidad del ejercicio de reducir inflamación, de entrenar ritmos circadianos. Esto básicamente pues son las actividades que nos va pidiendo el cuerpo a lo largo del día, ¿no? Como es el que cuando llega la noche, pues el cuerpo nos invite al descanso. Igualmente, el ejercicio produce también cambios en la temperatura corporal, en el consumo energético o en la frecuencia cardíaca, entre otros. En definitiva, mejora la calidad del sueño y permite que nos sintamos mejor. Bueno, pues manos a la obra. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente al hacer el ejercicio. Muchos de ustedes seguramente van a terapia y lo que siempre les comentamos nosotros es que el ejercicio debe ser de manera consciente. Es decir, aquí utilizamos las técnicas, depende del país, unos les dicen somatosensoriales, otros les dicen propioceptivas, y es cuando debemos de ubicar al paciente de manera consciente, dónde está la mano, dónde está la rodilla, ubicar los diferentes segmentos corporales. También debemos de tomar en cuenta que donde hagamos el ejercicio sea un ambiente óptimo, con buena ventilación, iluminación y agradable. No necesitamos un gimnasio enorme para hacer una actividad de una facilitación neuromuscular. Necesitamos tener ventilado, iluminado y que sea agradable para nosotros. Es decir, no caer en estas falsas necesidades de que si no tengo, no voy al gym, no puedo hacer ejercicio. Si no salgo, no puedo hacer ejercicio. Recordando de que lo más importante para nosotros, en esta ocasión estamos hablando de ejercicio, pero también tenemos tecnología para Parkinson, que son, bueno, la estimulación de vías dopaminérgicas con los electrodos, ¿no? Y bueno, para que el paciente, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tengo que ir a terapia tanto tiempo? O sea, ya no puedo, me harto, o sea, me canso, el trayecto, el tráfico, bla, bla, bla.
Hay pacientes que sí les podemos dejar un programa de casa y que el paciente pues es pues muy disciplinado, se enamoró de su tratamiento, sabe los beneficios que tiene el tener una terapia. Y hay pacientes que definitivamente la voluntad pues la tiene el terapeuta porque no quieren ir a la terapia, porque están hartos, porque están apáticos, porque están deprimidos. Y es ahí donde le tenemos que dar la importancia, o el familiar también está cansado del trayecto a la terapia, y entonces vamos perdiendo esa constancia y esa vigilancia estrecha que tenemos que tener. Y nos dicen los pacientes, bueno, es que yo pues fui a la terapia hace un año, y llegan al neurólogo y necesitamos ajuste farmacológico, pero ¿qué creen? Esto no se trata de tomar un chocho y ya, todo está perfecto. No, es un ciclo donde tomamos el medicamento del médico especialista, y entonces el cerebro dice, bueno, y ya tengo dopamina, ¿y cómo la uso? ¿Cómo la uso si antes no me podía parar? Si no tengo una buena biomecánica al caminar, si tengo rigidez, si tengo flexor. Es ahí la importancia de la terapia. No nada más es tomar un chocho y venir a terapia cada vez que ustedes pueden o porque ya hicieron un programa de casa. Se trata de tener esa vigilancia estrecha para que más adelante no tengamos esos conflictos de que ya no puedo tomar una cuchara, ¿no? Tenemos que ser preventivos y tenemos que entender que si tenemos una terapia, no tenemos que llegar a estar mal, sino tenemos que prevenirlo, y todo lo prevenimos tomándonos el medicamento, haciendo el ejercicio, que es la importancia de la ingesta dopaminérgica, y posteriormente hacer una facilitación neuromuscular o el ejercicio, que depende de la etapa o lo que estemos trabajando, que puede ser equilibrio, coordinación, estimulación en vías aferentes, ya sea la dopaminérgica principalmente. Hay un sinfín de objetivos que tenemos que cumplir. Y si yo les digo, hagan 1000 veces esto, si estuviéramos haciendo una fisioterapia normal, bueno, pues a lo mejor teníamos un hombro congelado y pasó el tiempo y ya. Pero recuerden que ustedes tienen una falta dopaminérgica y que tenemos que ir enlenteciendo todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo les hago que hagan 10 veces esto, 1000 veces esto, es para hacer un engrama, que es una memoria del movimiento, que nos va a repercutir en las actividades de la vida diaria. Es decir, la terapia que prescribe Marijó y la que ejecuto yo es precisamente para influir en su calidad de vida, para influir en esta percepción de la enfermedad, que ustedes la pueden cambiar. Y la pueden cambiar simplemente haciendo la terapia y teniendo una vigilancia y una comunicación estrecha con nosotros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos fluctuaciones motoras. Es cuando aquí el paciente dice, o la esposa, o los hijos, o el acompañante, el cuidador, es que ayer estuvo perfectamente bien. Ayer, bueno, un día maravilloso. Y hoy está muy mal. O el paciente refiere, es que tengo momentos muy buenos y momentos muy malos, ¿no? Y esto es normal. A esto se le llama fluctuación motora. Y depende absolutamente de la dopamina, que recordamos que es un neurotransmisor. Entonces, las fluctuaciones motoras, la neurorehabilitación sí puede hacer un abordaje terapéutico sobre este síntoma. Recuerden que toda la información que nos dan a nosotros la vamos a comunicar al médico, al neurólogo especialista, para cambiar la estrategia terapéutica.
Los trastornos axiales se refiere básicamente a la rigidez. Aquí tenemos varios abordajes para la rigidez. Está la electroterapia, que libera endorfinas, o tenemos otras corrientes que nos van a ayudar a relajar el sistema musculoesquelético, porque pues la rigidez duele. Además de que también podemos poner ejercicio. O sea, tenemos la tecnología de los electrodos o de la electroterapia, que es muy diferente la electroterapia para el sistema musculoesquelético y muy diferente para el sistema nervioso central. Bueno, la estabilidad postural también en los pacientes, como les mencionaban, van a patrón flexor. Entonces, cuando tienen una biomecánica de la marcha, pues en ocasiones están muy encorvados y pues bueno, tenemos que hacer una reeducación de esos músculos o ponemos electrodos, depende. Hay pacientes que tienen Parkinson, pero también tienen el POC, o tienen Parkinson y son diabéticos, o tienen Parkinson y tenemos otras alteraciones, otras enfermedades que tenemos que ir evaluando. Entonces, sí es muy importante que en este punto, que sepan que no todo el ejercicio es, o sea, ponemos programas, pero no todos los programas es para todos, ¿no? Hay pacientes donde tenemos que checar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y enfocarnos más o apoyarnos más de la tecnología, porque el paciente puede ser muy disciplinado, entonces yo le puedo cambiar los ejercicios y poner estimulación en vías, o puedo ponerle un ejercicio muy específico. El ejercicio lo es todo en todas las terapias. Equilibrio, bueno, pues aquí es algo bien importante, porque el equilibrio no nada más es la conciencia en los apoyos unipodales, es decir, pararnos en un solo pie. No nada más es eso. Recordemos que en la neurorehabilitación tenemos que estimular la vía visual y la vía vestibular. Y eso lo logramos con ejercicios de cabeza y cuello, lo logramos con ejercicios oculares. Y aquí les voy a poner un ejemplo clave. Vienen ustedes como pacientes, vienen y se quieren cruzar la avenida. Tenemos que voltear y en ocasiones no tienen ni ese arco de movimiento, o por rigidez, o porque tienen hipocinesia, o porque tienen temblor inclusive, y tampoco tienen esa capacidad de respuesta, no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la terapia? Pues bueno, integrar los movimientos a sus actividades de la vida diaria, que son vestido, desvestido, alimentación, transportación, comunicación, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios se van a reflejar y se tienen que reflejar en sus actividades de la vida diaria. Y para eso también en ejercicios de equilibrio hacemos ejercicios oculares, que no los debemos de olvidar, o con ojos cerrados, porque es muy importante recordar que ocupar la vista en una actividad obliga absolutamente a depender de las aferencias somatosensoriales. Es decir, si yo al paciente le pongo un ejercicio muy específico dentro de una rutina y le digo cierra los ojos, tenemos que activar otras vías o el sistema propioceptivo. Entonces, todo tiene un objetivo y una secuenciación. Y bueno, recordar que la velocidad se llama bradicinesia, es la lentitud en el movimiento, y el arco de movimiento se llama hipocinesia. Entonces, estamos influyendo la neurorehabilitación, no la fisioterapia, la neurorehabilitación. El terapeuta especializado va a darle un abordaje terapéutico en base a la valoración de la UPDRS, ya sea que el terapeuta lo haga o el médico te mande la valoración de UPDRS, o tú se la hagas al paciente, una UPDRS pues rapidísima y pueda tratar los ejercicios. También hay pacientes que están posoperados, que son súper disciplinados, y entonces saben perfectamente que el ejercicio siempre va a influir. Es decir, el equipo
claro que les cambia la vida, pero no olviden que la terapia, ya sea en cuanto a tecnología o a estimulación de ejercicios, pues lo es todo y vamos retrasando esos procesos. Y aquí está lo que siempre les comento a mis pacientes, que es pues el chismoso del cerebro. Si yo muevo mano derecha con pierna izquierda, estoy estimulando ambos hemisferios cerebrales a través de una estructura que se llama cuerpo calloso, que es el gran mediador. Es el chismoso, literal, es nuestro aliado. Quien ha venido conmigo o quien ha tomado neurorehabilitación sabe que la técnica principal, aparte de hacer engramas, es absolutamente siempre patrón cruzado. Porque Marijó nos manda las indicaciones o nos dice, necesito que bracee, porque el paciente no bracea. Tiene una rigidez de un hemicuerpo. Entonces, ¿cuál es la técnica a seguir? Pues yo no necesito que el paciente ahorita tenga coordinación o a lo mejor tiene perfectamente bien el equilibrio, pero no disocia la cintura ni la escapular ni la pélvica. Entonces, y el paciente dice, es que yo camino 1 hora y es que hago pesas y es que hago... No es el ejercicio que ustedes decidan, es el ejercicio que necesitamos estimular ciertas áreas cerebrales para hacer plasticidad cerebral, para hacer un engrama, que es la memoria de movimiento, y repercutir en la biomecánica y en las actividades de la vida diaria. No es hacer ejercicio tampoco mucho tiempo, porque a lo mejor el paciente tiene la condición física, pero no estamos estimulando lo que queremos. Entonces, el tip es hacer siempre técnicas de patrón cruzado. Hablemos ahora del ejercicio específico para la enfermedad de Parkinson. Lo cierto es que no hay un ejercicio específico único que digamos, usted hace este ejercicio y con eso pues ya lo tenemos, ¿no? Creo que ya hemos ido apuntando en la charla que en realidad se trata de un plan de una serie de ejercicios que van a ser específicos, eso sí, para esa persona, para ese paciente y adaptados a sus necesidades. Pueden ser, pues eso, tanto sus gustos como pues características individuales, su edad, su comorbilidad, que también apuntaba mi compañera, es decir, podemos tener pacientes que tengan pues un problema cardíaco, un problema respiratorio y eso va a implicar que tenemos que adaptar también el ejercicio a esa situación. En cualquier caso, pues lo importante es que el paciente sea evaluado de manera personal por personas o profesionales especialistas en neurorehabilitación. Siempre, es una premisa fundamental, debemos evitar situaciones que aumenten el riesgo de caída. Ya iremos viendo después, pues, por qué. Los objetivos pues, son múltiples y van a ser diferentes para cada paciente y en cada estadio de la enfermedad. Pero pues hay unos objetivos globales que van a ser mejorar el patrón de marcha, mejorar la postura, el equilibrio, la coordinación, por supuesto reducir el riesgo de caídas y ejercitar cuerpo y mente. Y aquí, pues muy, muy importante, al final, el ejercicio, no hacemos ejercicio por hacer ejercicio, está bien, nos sentimos mejor, digamos, ¿no? O nuestro cuerpo va a estar más ágil. Al final, el objetivo del ejercicio en neurorehabilitación, en estos programas de los que estamos hablando, es que podamos aplicar estos ejercicios que hacemos en las sesiones a nuestra vida diaria. No tiene ningún sentido el que estemos levantando el brazo, pues muchos pacientes nos pueden preguntar, bueno, pues ¿para qué levanto el brazo? Bueno, pues porque eso le va a permitir después, en el momento que usted quiera, pues alcanzar la taza en el armario de su cocina, pues le va a permitir hacerlo y que el objeto pues no se caiga, por ejemplo, ¿no? Y que haya una coordinación y una fluidez en el movimiento. Es decir, es un ejercicio con objetivos concretos. Si hablamos de los componentes de esos programas de neurorehabilitación, sí podemos como desengranar un poquito más pues el tipo de ejercicio que vamos a necesitar, ¿no? Por un lado está el ejercicio aeróbico, pues que se recomienda según las guías unas 3-5 veces a la semana, con una intensidad moderada.
entre 40 al 65% de la frecuencia cardíaca máxima para evitar la fatiga. Ya apuntaba mi compañera que un cerebro fatigado al final pues no va a ser un cerebro pues, que va a ejercer una función óptima. No sirve con que estemos 2 horas ahí machacándonos haciendo un ejercicio, ¿no? Sino que cada persona va a tener pues, una sesión de terapia con una duración concreta. Por eso es importante la dosificación del ejercicio. ¿Qué es el ejercicio aeróbico? Bueno, pues el ejercicio aeróbico puede ser desde caminar hasta correr, nadar. Algo que sí utilizamos mucho en los planes de neurorehabilitación pues son las bicicletas estáticas, pues sobre todo por el reducir el riesgo de caída, y son especialmente interesantes las bicicletas recumbentes, que son aquellas que tienen un respaldo para la espalda y hacen que el paciente pues, pueda estar más cómodo. Si queremos rehabilitar, por ejemplo, la marcha, pues tenemos también opciones como utilizar, por ejemplo, pues una cinta rodante, adaptando a cada situación del paciente. Podemos utilizar a veces descargas de parciales de peso, se pueden utilizar robots de marcha. Cada uno de estos va a ser pues diferente y se va a aplicar para pacientes también en situaciones también diferentes y concretas. Segundo punto, están los ejercicios de facilitación, de flexibilidad, de estiramiento. Estos ejercicios hacen referencia a ejercicios de grandes grupos musculares que se pueden hacer pues, por cada sesión entre 8 a 10 ejercicios, se vienen haciendo unas 2-3 series de 10 a 15 repeticiones. Y aquí venimos a lo mismo, ¿cuántos ejercicios tengo que hacer de cada uno? Pues eso es lo que se hace en la valoración en los equipos de neurorehabilitación. Se dosifica el ejercicio como si fuera pues, un medicamento, digamos. Y el tercer punto son los ejercicios de equilibrio que se pueden hacer 2-3 veces a la semana. Importante, podemos utilizar pues desde aditamentos como pueden ser superficies inestables, BOSUS, que algunos de ustedes seguro que han utilizado. Podemos utilizar pues también pesas en el momento que se requieran. Ya decíamos que no era solamente fortalecimiento, pero lo podemos utilizar en algunas ocasiones. Y también nos podemos aprovechar de la realidad virtual, ¿no? Hay algunos equipos que pues hay muchos que igual en su casa pues ellos dicen, yo no lo uso, pero pues mi hijo o mi nieto pues tiene una Xbox o una Wii y podemos utilizarlo. ¿Por qué no? Aquí ya comentaba mi compañera Anabel que hay que hacer pues divertida la terapia, ¿no? Si nosotros al final hacemos una actividad que nos agrada, pues va a ser más fácil que pues yo diga, es mi hora de terapia, pues voy a venir con muchas más ganas y lo voy a hacer con muchas más ganas si me resulta divertido, ¿no? Es importante ahí, pues hablamos de programas para casa, ¿no? Está bien los programas para casa, pero la verdad seamos realistas, el paciente tiene que ser súper disciplinado y la mayor parte de la gente no lo es. Si venimos a una terapia, la ventaja es que los ejercicios van a adaptarse a cada momento porque el paciente no está igual cada día, ¿no? Hay fluctuaciones. La importancia ahí del terapeuta está en que nos va a dar variabilidad y no nos vamos a aburrir, ¿sí? Y ahí es donde es bien importante la capacidad que tiene el terapeuta de variar los ejercicios, de hacerlos divertidos, de enriquecer la terapia. La introducción de señales externas siempre es importante, ¿no? Pero además en el Parkinson es fundamental. El que introduzcamos señales ya sea auditivas, ya sea visuales, veíamos el uso del metrónomo, la música. La música es fantástica en estos casos. Aparte que va a ser más divertido la sesión, va a hacer que el paciente pueda mantener ese ritmo, pueda iniciar el movimiento, tenga una periodicidad y una ritmicidad. La introducción de estrategias cognitivas hace referencia a que le demos un valor al ejercicio, es decir, que lo apliquemos a una determinada actividad, porque al final decíamos que el ejercicio como tal no tiene ningún sentido, bueno, sí tiene sentido, pero tiene mucho más valor y mucho más sentido en la neurorehabilitación cuando va orientado a una actividad de la vida diaria, ¿no? Cuando nos va a servir para poder cepillarnos los dientes, poder comer, etcétera, ¿no? O poder levantarnos de una silla. Hay que hablar también aquí en cuanto al ejercicio, la posibilidad de introducir el ejercicio multifacético. ¿A qué se refiere esto?
básicamente pues son actividades, muchas de ellas grupales, que van a incluir distintos elementos de estas cosas que hemos estado hablando ahora, como puede ser, por ejemplo, el baile, que el baile es una actividad pues que incluye música, por tanto nos mete esta parte de ritmicidad que necesitamos. Es además pues un momento en el que, pues si es en pareja, como puede ser, por ejemplo, el tango, que se ha estudiado en pacientes con Parkinson, tenemos que coordinarnos con nuestra pareja, metemos elementos también sociales. Otras actividades que se pueden hacer, pues el tai chi, por ejemplo, o el yoga, pues como son ejercicios grupales, van a hacer que el paciente también se adhiera un poquito más a la constancia en el ejercicio, ¿no? Y estos dos tipos de ejercicio, además, en concreto, el tai chi y el yoga, entran también un poco en esa conexión entre cuerpo y mente, que pues es bien importante. Hemos visto que pues las personas con Parkinson pueden presentar, no necesariamente todas van a presentar todo lo que hemos hablado, pero pueden presentar síntomas motores, y eso hace más referencia, digamos, a lo que es el cuerpo físico, pero también es súper importante hablar de todo el aspecto emocional, de todo el aspecto cognitivo, y pues aquí se trabajan este tipo de cuestiones que no deben ser, pues no tenías en cuenta, ¿no? Y bueno, aquí somos un equipo multidisciplinario, absolutamente. Hay pacientes que nada más visitaron al neurólogo con especialidad en trastornos del movimiento, o nada más están yendo a la neurorehabilitación, o nada más fueron una sola vez, o también hay pacientes que se quieren operar, pero no están haciendo nada de lo demás. O hay pacientes ya operados que tampoco están haciendo nada de lo demás. Entonces hay que recordarles que es importante, es muy importante la constancia, la vigilancia estrecha, ¿no? Para llegar a un objetivo y hacer este acompañamiento de una manera adecuada. No importa en qué fase te encuentras, o si ya te operaste, o si te quieres operar, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas de una manera correcta. Y no olvidar que esa vigilancia estrecha o que esa estimulación, ya sea con tecnología o con ejercicios, te van a cambiar la vida. Y esto definitivamente tenemos que cambiar o integrar hábitos y costumbres, meter dentro de estos hábitos una rutina de neurorehabilitación, no importando si estás operado, si no estás operado, si fuiste una vez o dos veces, tienes que seguir y meter esa actividad a tu vida, y con vigilancia estrecha, porque recuerda que los especialistas estamos de este lado checando UPDRS, las fluctuaciones, la rigidez, signos y síntomas, también los motores, porque en ocasiones, como mencionaba la doctora Marijó, en ocasiones el paciente no duerme bien y está al otro día sumamente ansioso. Entonces, también el ejercicio nos va a disminuir los síntomas no motores, no los debemos de olvidar, ¿no? Y somos todo un equipo para ustedes. Crear conciencia del movimiento, porque generalmente la diferencia entre hacer una actividad física o rehabilitación física a una neurorehabilitación, pues como ustedes saben, los objetivos son diferentes y las técnicas son diferentes. Tenemos que tener un ambiente agradable, constancia y actitud. Aquí es muy importante que si tú eres el paciente, le comentes a tu médico que hay ocasiones en las que estás pues deprimido como tal, o no tienes o vives angustiado. Entonces, el médico va a hacer un ajuste entre medicamentos dopaminérgicos y los del estado de ánimos, para poder recetarte medicamentos que estimulen la serotonina, ¿no? Y todo esto es como la dosis perfecta, y nosotros estamos viendo al paciente si durmió bien, si motoramente está bien, si los signos motores, no motores, están alterando
la dosificación o si necesita un poquito más de dopamina. Entonces, esa vigilancia estrecha te van a llevar a ti, paciente que estás operado o que te quieres operar, a tener una vida absolutamente plena. Y bueno, tenemos técnicas, recordando que las técnicas son muy diferentes. Aquí es importante mencionarles a ustedes, en esta ocasión estábamos hablando de ejercicio, pero hay tecnología. Entonces, hay tecnología para estimular las vías dopaminérgicas, que es a través del electrodo, y vamos a tener objetivos diferentes. No es la misma corriente. En medicina física tenemos parásica, interferencial, galvánica, microcorriente, alto voltaje, interferencial, BMS, rusa, monofásica. Tenemos muchas corrientes. Unas van al sistema musculoesquelético y otras van al sistema nervioso central. Aquí es la importancia, porque hay pacientes que me dicen, ¡ay, esa ya me lo pusieron! Ese electrodo, ya me lo pusieron. Ajá, pero tuvo esguince en el cuello, o tuvo dolor en columna lumbar, o tuvo alguna situación en el sistema musculoesquelético. No es la misma estimulación, ¿no? Entonces, sí es importante diferenciarles un poquito que se utilizan otras corrientes para Parkinson y otras muy diferentes para sistema musculoesquelético, y somos un equipo multidisciplinario. No basta con ir al médico y que el médico nada más les dé el fármaco. Es importante que entramos todo un grupo de especialistas para que el médico le dé la dosis adecuada, el médico rehabilitador les prescriba la terapia, el terapeuta ejecute una terapia. Es un ciclo. Y si tenemos problemas de ansiedad, bueno, nos podemos apoyar del área psicológica. Y si tenemos problemas de deglución, tenemos terapia que con Vital Steam, que es el de deglución. Y si tenemos problemas para hablar, tenemos también un terapeuta de lenguaje. Y somos todo un equipo para ustedes, y esa constancia y esa conciencia que la tenemos que tener siempre, porque esta es una condición neurodegenerativa, y durante la enfermedad y durante las etapas tenemos que hacer prevención, no hasta que ya no nos podemos mover. Ay, es que ahora sí necesito la terapia, o es que yo ya fui a terapia, pero pues no me funcionó, porque en ocasiones no hubo la vigilancia estrecha, o el paciente ya no quiso ir, o en las distancias, o también no van al terapeuta adecuado por las distancias. Nos ha pasado muchísimo. Entonces, en triangular esa información en que yo se la paso al otro terapeuta, el otro terapeuta no se apega o no hace la valoración correcta, es ahí donde se pierde y aunque estamos haciendo algo, no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y bueno, aquí están unos ejemplos de ejercicios en sedestación, los ejercicios oculares, que son muy importantes para el equilibrio también. Aquí tenemos un señor con el balancín. Ay, no pasa. Entremos ahora en pues otros problemas que pueden acompañar, y digo pueden porque no necesariamente tienen que aparecer en el Parkinson. Como hemos estado apuntando durante toda la charla, objetivo fundamental, prevención. Al final somos todos como unos alquimistas, ¿no? Dentro del equipo multidisciplinario cada uno tiene un papel muy importante que debemos de valorar, y el objetivo siempre va a ser que el paciente no llegue a esa situación, como la compañera, de no me puedo levantar y ahora necesito terapia, ¿no? Es decir, actuemos antes. Vamos a ver cómo, hablemos de nuevo de los círculos viciosos, cómo la situación, si no le ponemos un paro, va a ir progresando, ¿no? Hay algo que pasa en el Parkinson, y es una reducción del rango de movilidad, ¿no? Que ya apuntaba Anabel.
Se reduce el rango de movilidad, fundamentalmente de articulaciones grandes, como puede ser hombro, cadera, rodilla. Si se reduce el rango de movilidad, muevo menos, puede aparecer dolor, puede aparecer rigidez. Un ejemplo pues muy claro, que igual algunos de ustedes han oído hablar, es el hombro congelado. Si yo mantengo mi hombro sin moverlo durante un tiempo, ¿sí? Ese hombro después se va a quedar como pegado, para que me entiendan, y yo ya no voy a ser capaz de moverlo y va a implicar que pues entren en juego otros especialistas, como puede ser un ortopedista, que tengan que meternos en quirófano para hacer una manipulación de ese hombro. Si la reducción del rango de movilidad se produce a nivel muscular y tendinoso, pueden aparecer deformidades, una mano en puño, ¿sí? O una postura que se llama una postura de simio, en la que el paciente está inclinado hacia adelante con esa tendencia flexora que comentábamos. Por eso es bien importante en la terapia el combinar. No vale solo con fortalecer, ya vamos a fortalecer los extensores, ¿no? Para que el paciente no se flexione. Pero si yo no le doy también unos ejercicios de flexibilidad, que decíamos, también para todos los flexores, pues no va a ser un ejercicio efectivo, ¿no? Todas estas cosas llevan a una alteración del patrón de marcha, una marcha que se llama a veces congelada, en la que hay una dificultad para iniciar el movimiento. La falta de movilidad también favorece la pérdida de masa ósea, osteoporosis, osteopenia, y al final todo en su conjunto va a hacer que el paciente sea más susceptible a caerse. Si nos caemos, ¿qué pasa? Si nos caemos y además tenemos unos huesos que no están moviéndose, que son pobres en densidad, se va a fracturar. Y si se fractura, va a ser también un candidato muy probable a una prótesis. Se ha visto que en personas con Parkinson que no hacen una actividad física regular y que requieren de una prótesis, la posibilidad de complicaciones postquirúrgicas también es mayor. En definitiva, prevención, ¿sí? Y prevención, importante mantener un apego al tratamiento farmacológico, pero también un apego a un programa de neurorehabilitación. Y bueno, viene la importancia de tu calendario de vida. Aquí es muy importante porque los pacientes tienen que organizar su tiempo. Tu paciente, tienes que organizar tu día. Es decir, si programas dentro de tu día el espacio para tu terapia, vas a ir tomando la importancia, vas a tener esa conciencia de que es tiempo para ti. Es tiempo para de recuperarte y que tienes que hacer un espacio en tu agenda. Porque así como vivimos día a día, bueno, ahorita con la pandemia nos ha cambiado mucho la realidad y la percepción de lo que es la vida, pues es momento de organizarlo y agendar, según tus actividades, tu terapia. Si estás en la oficina, pues con un tapete la puedes hacer, en la silla. O sea, realmente es importante organizar el tiempo. Entender que nuestra vida tiene una gran diversidad de actividades. No somos ni hacemos solo una actividad. Es decir, si tú eres ingeniero, eres contador, abogado, eso es muy importante y esa es tu profesión, pero aquí estamos hablando pues prácticamente de tus actividades de la vida diaria y de que no debes de tener una tendencia natural a lo estable o a lo monótono, que tenemos que acomodar dentro de las actividades esta terapia para tener un crecimiento y esto definitivamente va a ser pues mucho mejor. Tenemos que integrar el movimiento que va a hacer el cambio en nuestras actividades de la vida diaria. Tenemos que prevenir la neurodegeneración multisistémica. Es decir, aquí, como les digo, tu paciente, ya fuiste al doctor, ya fuiste a la farmacia a comprar tus medicamentos, posiblemente ya fuiste a terapia, pero no la hiciste y dijiste, ok, y ahí tienes la hojita de tus indicaciones, pero no tienes esa voluntad, o te falta esa actitud para hacer la terapia, y es ahí donde nosotros, los especialistas, sabemos que ese paciente pues posiblemente está deprimido y pedimos ayuda al médico encargado para que te dé otro medicamento y entonces podamos aumentar esa voluntad, ¿no? Que en ocasiones pues definitivamente está en ti, pero a veces la voluntad la hacemos nosotros, el terapeuta o el hermano
hermano, o el hijo, o el cuidador, que esto es muy importante, ¿no? Y es importante, pues, establecer un tiempo de terapia dentro de nuestras actividades. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué calendarizar la terapia? Porque vamos a mejorar la higiene del sueño. Aunque no tengan, ustedes tienen muchas alteraciones en el sueño, entonces, si nosotros nos hacemos el propósito y decimos, ok, cenamos la última toma de medicamento y nos vamos a la cama 1 hora, pues empezamos a hacer hábitos y costumbres, que siempre se los he mencionado, y vamos a hacer una higiene del sueño. ¿Por qué? Porque tenemos esta higiene postural. Hay pacientes que les digo derecho, hombros atrás, barbilla al frente. Eso todo es, pues, hábitos y costumbres y hacer conciencia de nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Pues otra vez, esto es bien importante. Hay pacientes que ya los vi, inclusive seguramente me están viendo, pero hace un año que no los veo. Entonces vienen esperanzados a que les cambien la vida un medicamento o una dosificación, cuando hay que ser realistas y honestos, que es lo que nos piden los pacientes. Todo lo podemos prevenir, todo lo podemos cambiar. Esto se trata de hacer día a día, de ser constantes, y está en sus manos. Nosotros les vamos a ayudar y somos las herramientas adecuadas, somos los profesionales de la salud que estamos para ustedes. Pero sí es importante que no olviden que el diagnóstico existe, y que sean ustedes que no se tomen medicamentos, sino que hagan terapias de ejercicios o de electrodos, o reincorporen todas las ayudas y todas las herramientas para mejorar su calidad de vida. No esperen la consulta de 6 meses. No esperen a tener el síntoma para que entonces sea tratado. Recuerden que nosotros tenemos el ojo clínico, estamos capacitados y entrenados para esta enfermedad principalmente. Tenemos trastornos conductuales. Hay pacientes, como en charlas anteriores, que ven síntomas no motores, que están con problemas conductuales, inclusive de ansiedad, que hay terapia para eso. Entonces, por eso es la importancia, además de que el ejercicio, como le mencionó la doctora Marijó, te va a ayudar a disminuir la ansiedad, mejoras en los ciclos del sueño, o sea, metabólicamente y fisiológicamente va a influir muchísimo. Ahora, si el paciente tiene 80 años, tiene POC, ok, no puede hacer mucha actividad física, ¿qué creen? Pues también podemos liberar endorfinas con electrodos. Entonces tenemos, o como les mencionó la doctora Marijó, ok, ya el movimiento del intestino, que se llama peristaltismo, ok, ya le dieron todos los medicamentos, y ya le dieron fenócidos, y ya le dieron bla, 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 bla. ¿Qué creen? También se ponen electrodos para mejorar el peristaltismo, ¿no? Claro, no se le ponen a todos porque la terapia es muy individual y hay que checar la UPDRS. Y pues bueno, el manejo de ansiedad. Aquí les voy a dejar todo esto estas imágenes que ven, todo lo encuentran en Amazon. Todo. Esta escalera lo encuentran en Amazon. El cubo en Amazon. Este, que es un juego divertidísimo de caras y gestos, es a nivel cognitivo y de procesos evolutivos, les va a ayudar muchísimo. Tenemos pues la pelota de ansiedad, todo en Amazon, no se tienen que mover para nada. Bueno, acá les dejo como otros ejemplos. Están los aros, ¿se acuerdan del hula hula? Pues los podemos manejar de muchísimas maneras. Si tú no puedes venir a la terapia, pues bueno, estas opciones existen, claro, siempre con una vigilancia estrecha, y depende, porque esto también necesita una vigilancia. No se pongan a hacer los aros y el riesgo de caída aumenta, ¿no? O sea, sí necesitamos una vigilancia estrecha. O sea, aquí todo lo consiguen en Amazon. Entremos ahora en cómo capacitar al cuidador. Vuelvo a hacer énfasis en lo que hemos ido comentando hasta ahora. Objetivo fundamental, prevención. Es decir, no tener que llegar a necesitar al cuidador, pero en caso de necesitarlo, sí podemos darle pues algunas recomendaciones, ¿no?
Una de ellas es que se prepare. Es importante que la persona que está a cargo de una persona con Parkinson que requiere de un cuidador sepa sobre la enfermedad, ¿no? Que no le sorprenda el que aparezca un determinado síntoma, ¿no? Entramos en Internet, hay cantidad de información, pero lo cierto es que mucha de esa información, si uno no es experto en el tema, se va a perder. Entonces, recurrir a fuentes fidedignas. Una posibilidad es pues, recurrir a una asociación, como puede ser la Asociación Mexicana de Parkinson, para obtener esa información. Otra de las opciones es acudir a las revisiones médicas con el paciente y hacer todas las preguntas. El mismo médico, pues ya sea el neurólogo o ya sea el médico rehabilitador o dentro de las sesiones su fisioterapeuta, su terapeuta de lenguaje, ocupacional, de lo que sea, le pregunte sus dudas, las resuelva y le aporte material. ¿Sí? Segundo punto importante es cuidarnos. Una persona no puede cuidar a otra si no está bien. ¿Sí? Y esto hace referencia tanto a la salud física como a la salud mental. En la medida de lo posible, el cuidador tiene que tratar de mantener pues su vida, ¿no? Tiene que tratar de mantener su puesto de trabajo, si lo tiene, si es posible, y mantener su vida social. Puede buscar grupos de apoyo y lo que sí es bien importante es que si lo necesita, pida ayuda. Puede que una persona con Parkinson necesite un cuidador y existirá un cuidador que se llama cuidador principal, pero es importante que haya otras personas que lo apoyen. El que haya una buena relación y una buena comunicación entre cuidador y paciente, pues se ha visto que fomenta el apego del paciente a la terapia, el paciente va a estar mejor y además hace que también el cuidador pueda ejercer mejor su función y se mantenga pues bien, como hemos dicho, tanto física como mentalmente. Si además el cuidador puede apoyar en la realización de ejercicio en el domicilio, pues sería fantástico, ¿no? Es decir, sabemos que el venir a las sesiones es bien importante para que haya una valoración continua, para que haya una supervisión, ¿sí? Una adaptación constante, pero como hemos hablado de constancia también, el continuar estos ejercicios en la casa, estas pautas en la casa, es bien importante. Y esta sería como la explicación para el cuidador. ¿Por qué utilizamos estrategias a través de señales externas, auditivas, visuales, proprioceptivas? Pues para mejorar la función motora, fundamentalmente la marcha. Introducimos estrategias de movimientos cognitivos, es decir, la aplicación a actividades para mejorar la capacidad que tiene el individuo de poder desempeñar pues, las actividades cotidianas. El equilibrio, ¿para qué lo entrenamos? Para evitar y disminuir el riesgo de caídas. El ejercicio aeróbico va a permitir mantener la actitud cardiovascular y la capacidad física. Y la flexibilidad va a mejorar fuerza, va a mejorar rangos de movimiento y va a evitar rigidez. Entonces, importante que el cuidador adquiera también ese papel muy importante. Todas las pautas que se hacen en las sesiones se lleven luego a la casa, se lleven a la vida diaria, porque como decimos, pues no tiene sentido el estar trabajando aquí en la clínica, ¿no? Una sesión, si luego eso yo no me lo llevo a casa y no lo aplico, ¿no? ¿Y qué creen? Todo lo que le hemos hablado, de toda esta charla que les hemos querido transmitir, todo se puede mejorar. Todos los síntomas no motores y motores se pueden mejorar. Y esto es absolutamente con constancia, voluntad, y vuelvo a repetir, no importa si ya te operaste, no importa si no te has operado o si no eres candidato, porque hay pacientes que no son candidatos y ¿qué hacemos? Esto se trata de la constancia y de la conciencia que tú tienes para ir llevando tu enfermedad. La puedes cambiar y la puedes cambiar conforme lo que piensas y conforme lo que haces y es sumamente sencillo. Esta es una imagen de nosotros, de aquí de UTMOM, donde le digo a los pacientes, pónganse un espejo. ¿Por qué? Porque en ocasiones o la esposa o el hijo ya se cansaron o ya el paciente dice, ya me tiene harta de que me diga, levanta la cabeza, sube los hombros. No son conscientes ustedes. Pónganse un espejo y pónganse a hacer la terapia durante
pues, durante su tiempo del calendario, y entonces se van fijando cómo están posturalmente, cómo mueven sus piernas. Entonces el espejo es una gran herramienta y aquí le doy muchos consejos o muchos tips. El paciente tiene que dar un pie adelante al dar un paso tiene que ser, un paso significa un pie adelante del otro, no pasos cortitos. También bracear, es muy importante, bracear. Si vamos a caminar como actividad extra, pues que tengamos buena biomecánica, buena postura, bracemos, ¿no? Y también, bueno, si estamos haciendo las técnicas de cargas de peso, pues bueno, dividir el cuerpo en mi cuerpo derecho, en mi cuerpo izquierdo y hacer las cargas y las transferencias. Entonces, todo lo que nos menciona la doctora es prácticamente tener una prevención, ¿no? Además de que todo esto que les va a mencionar la doctora, lo podemos prevenir, no necesariamente tenemos que cambiar, ya nos dieron un diagnóstico y ya tenemos que cambiar toda la casa. No, si tu paciente vas con el médico especialista, vas al rehabilitador adecuado, vas con el psicólogo adecuado, sabemos de tu enfermedad, sabemos cómo tratarla. Entonces, les puse esta diapositiva en específico porque es el libro que nosotros tenemos, que es la herramienta que le damos a los pacientes para apoyar a que se informe el familiar, el cuidador, el hijo, el paciente, ¿no? O sea, material tenemos muchísimo, pero ¿qué es lo importante? Pues que lo hagan. ¿Qué es lo importante? Que no importa en qué etapa o qué tal si el paciente puede mejorar esa calidad del sueño, no con una ingesta farmacológica, puede mejorar la higiene del sueño haciendo una actividad adecuada, pero como el paciente ya fue al médico hace 6 meses y le recetaron un chocho, entonces pues ya el chocho va a hacer el trabajo y no es así. Necesitamos hacer conciencia. O el paciente ya se operó, entonces como ya se operó, piensa que ya no va a tener esas fluctuaciones o necesita esa dosificación. También necesita el ejercicio adecuado. Entonces, hagamos conciencia de que la terapia es muy importante para ustedes. Bueno, y en el caso de necesitarlo, ¿cómo podemos modificar el ambiente en casa? Como hemos dicho, lo importante es prevenir o evitar llegar a tener que hacer grandes cambios en la casa, pero hay que valorar la situación de cada paciente, cómo es su entorno y determinar si necesitamos hacer cambios. Si empezamos por la entrada, algo tan sencillo como que la manija sea de manivela va a permitir que sea mucho más fácil abrir las puertas que si es giratoria, ¿no? Existen algunas adaptaciones, como pueden ver en la imagen superior de la derecha, para abrir con el antebrazo. Si hablamos de prevención, entramos ahora en la importancia de algunos ejercicios para pues mantener esa destreza manual, esa pinza fina, que pues, es labor, por un lado, del terapeuta ocupacional o del fisioterapeuta, ¿verdad, Anabel? Así es decir, ¿por qué tenemos que llegar a cambiar o a modificar el ambiente de tu casa? Porque no hubo esa prevención, no fuiste al neurorehabilitador, no fuiste a la terapia correcta para evitar, o nos esperamos ya hasta que no podemos mover o destapar la botella, hasta que ya llegamos con el doctor y le decimos, es que ya ni siquiera podemos abrir la puerta. Pero entonces, le pregunta al doctor, ¿y ya fuiste a terapia? Sí, hace 6 meses, pero ya no quiso. Sí, pero es que me quedó muy lejos. Sí, pero ya no quería ir. Sí, ¿por qué esperarnos a tener esos signos motores si lo podemos prevenir? Yo a veces les pregunto a los pacientes, ¿qué es más fácil poner o cambiar o modificar el ambiente? Claro, es más fácil, pero esas son herramientas, pero tenemos que hablar de discapacidad o incapacidad.
Entonces, hay una gran diferencia entre estos dos conceptos y lo más importante es que no puede ser discapacitante y tenemos opciones de terapia ocupacional para modificarlas. Por favor, si tú eres paciente y me estás escuchando, no esperes a estar rígido, no esperes a que no puedes dar un paso. Hay que hacer mucho ejercicio y hay mucho que hacer, pero no esperes a tu consulta de 6 meses. Es importante empezar a prevenir. Si hablamos de recomendaciones generales, algo fundamental es tener espacios abiertos, ¿no? Espacios despejados, fuera tapetes, evitar también encerados excesivos, tener una buena iluminación. Se pueden utilizar reflectores pues para la visión nocturna si tenemos que movernos por la noche y pues en caso de tener escaleras utilizar o tener pasamanos. Esto en realidad al final, bueno, pues en personas que tengan una discapacidad o una movilidad reducida es fundamental, pero en realidad la verdad es útil para todos, ¿no? Puede evitar accidentes en la casa, ¿no? Que es algo muy frecuente. Si vamos desmenuzando así como espacio por espacio, perdón, se me olvidaba, la importancia de pues algunos recursos que son fáciles de conseguir, ¿no? Pues ya sea por Amazon o en alguna tienda de aparatos electrónicos, estos sensores de movimiento. Son muy interesantes porque algunos de ellos pues, bueno, captan el movimiento y bien van a permitir una iluminación en ese momento o bien van a tener señales auditivas, ¿no? Si la persona, por ejemplo, está en una situación o en un estadio más avanzado, va a ir, por ejemplo, el cuidador de que la persona se ha levantado, estar al pendiente y evitar caídas, porque las caídas en la casa, especialmente en la noche y especialmente en el baño, son las más frecuentes y es algo que, como dijimos, tenemos que evitar. Ahora sí, desengranando, digamos, espacio por espacio, utilizando los mismos principios. En el dormitorio, no tenemos por qué modificar toda la casa. Decía Anabel, sí es fácil cambiar la casa. Bueno, supone también, pues igual un desembolso económico que no nos podemos permitir, pero sí hay algunas cosas que son fáciles de hacer, ¿no? Como dijimos, si retiramos tapetes, obstáculos, si evitamos un encerado excesivo, tenemos áreas despejadas y solo los muebles necesarios, al final nos va a facilitar la vida, ¿no? En la sala lo mismo, áreas despejadas, ventiladas, bien iluminadas. Quizá esta imagen, bueno, pues sí tenemos esos requisitos, pero bueno, pues concretamente ese sofá no es el que más me gustaría a mí enseñar, porque probablemente si una persona tiene dificultad para levantarse, pues no va a ser lo mejor, ¿no? Quizás sea mejor optar pues por un reposet, un sillón, una silla, donde el paciente no se hunda, ¿no? Y pueda tener reposabrazos para levantarse con más facilidad, ¿no? En la cocina algunas cosas así que pueden ser útiles, pues es el tener, pues por ejemplo, colgadores, tener todas las cosas que utilicemos a la mano, que sean accesibles, ¿no? Y lo mismo, evitar tener pues cosas innecesarias, cosas que no sean útiles para nuestro día a día y evitar así, pues eso, obstáculos, ¿sí? Hablando del tema de comidas, ¿no? No necesariamente todas las personas van a tener pues necesidad de utilizar este tipo de aditamentos, pero sí es importante conocerlos. La utilización de platos adaptados, por ejemplo, o esa cuchara, que igual algunos de ustedes sí conocen, es una cuchara que sacó Google ya hace unos cuantos años, pues es especialmente interesante para personas que tengan un temblor que pues dificulte, por ejemplo, la ingesta de líquidos, ¿no? Hay pacientes que gracias a esta cuchara pues comentan, pues ya puedo comer sopa delante de la gente porque pues la verdad es algo bastante incómodo el estar tratando de ingerir un líquido con una cuchara y que pues se esté cayendo constantemente, ¿no? La persona lo que hace al final es evitar comer en público, ¿no? Entonces este tipo de aditamentos pues pueden ser interesantes. Otros, pues al final hay miles y Amazon pues es un buen recurso para encontrar cosas interesantes pues que nos permitan pues que sea mucho más fácil pues abrir una botella, un tarro, o servir por ejemplo el agua o el té. En el baño sí es un punto, la verdad, en el que tenemos que tener muchísima precaución porque ahí sí las posibilidades de accidentes son muy grandes. Algo tan básico como tener un tapete que sea adherible al piso es súper importante. Y yo creo que esa recomendación, la verdad, habría que dársela a todo el mundo, ¿sí?
Cosas que podemos hacer. Si no podemos cambiar todo el baño, ¿sí? Sí podemos hacer algunos cambios. Podemos poner igual algún pasamano dentro del baño. Si no tenemos ducha y tenemos bañera, como es este caso, se puede utilizar una silla que se coloca entre lo que es la parte de fuera y la parte de dentro, y así el paciente directamente se sienta en la silla, se le gira y evitamos pues ese obstáculo que tenemos para entrar en el baño, ¿no? Otra cosa importante que también es fácil de hacer es en el excusado pues colocar reposabrazos y un alza, ¿no? Para las personas que tengan posibilidades o aquellas que lo requieran, pues se puede recurrir a hacer una hora en casa básicamente y dejar el área totalmente despejada. Y aquí es muy interesante, por ejemplo, pues el área de la ducha, que no tiene pues el típico zócalo que hay prácticamente en todas las casas, pues que hace que el paciente obtenga ahí un escalón en cada paso que da, ¿no? Como hemos dicho, pues al final esto es para casos más avanzados y el objetivo tiene que ser no tener que llegar a necesitar este tipo de cosas. Bien, pues llegamos ya a la parte final, la parte de conclusiones y preguntas. Importante recordar varias cosas, ¿no? Creo que hemos repetido y hemos hecho casi lo más importante, pero volvemos de nuevo. Hay que saber que cada paciente y la evolución de la enfermedad es diferente. No son todas las personas iguales, no todas las personas tienen los mismos gustos, las mismas preferencias, la misma edad, ni acuden y empiezan su terapia en el mismo estadio de la enfermedad. Así es, Marijó, además de que es importante individualizar la terapia, recordando que la evolución de la enfermedad en cada uno de ustedes es diferente, la ingesta farmacológica es diferente y el ambiente que los rodea también puede ser diferente. Entonces, recordando que el ejercicio y la estimulación en vías dopaminérgicas con electrodos puede ser diferente para uno que para el otro. Tercer punto importante es que hay que adaptarse a las necesidades de cada paciente, de cada momento. De ahí la importancia de que haya un equipo multidisciplinar, porque las necesidades que va a tener el paciente pueden ser muchas, pueden ser muy diversas, ¿no? Por un lado va a estar el especialista, el neurólogo, que va a ser como que la cabeza, pero luego tiene que haber un equipo de neurorehabilitación que, si bien hemos estado hablando y nosotros pues somos médico y fisioterapeuta, no tenemos que olvidarnos de terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, terapeutas de inclusión, neuropsicólogos, es decir, importancia de cada uno de esos elementos del equipo para adaptarnos a las necesidades del paciente. Así es, y los objetivos de la terapia absolutamente son retrasar la progresión multisistémica de la enfermedad. ¿Cómo? Haciendo una prevención. No esperemos a tener ya los síntomas, motores o no motores, para entonces sí ir a la terapia. O no esperar la consulta de 6 meses o de 7 meses para decirle al neurólogo todo lo que ya tenemos. Es que ahora ya no bebe agua, ahora ya no puede tomar la cuchara, porque todo eso se puede prevenir viniendo a neurorehabilitación, y los profesionales de la salud nos comunicamos para ver si es falta de ingesta farmacológica, de una dosificación, un ajuste farmacológico, o si necesita definitivamente neurorehabilitación. En definitiva, al final, dos palabras que se han repetido mucho son la constancia. Importante que el paciente, pues al final es una situación con la que va a vivir toda su vida. Hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. Por tanto, constancia. Y el segundo punto es la prevención, ¿sí? Prevención para evitar llegar a las modificaciones de la casa o el cuidador. Pero si el paciente lo llega a necesitar, saber que hay multitud de aditamentos, multitud de elementos que podemos modificar en la casa que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, un menor riesgo de caída, y la importancia de que haya una persona a cargo de esa persona con Parkinson que existe realmente capacitada y motivada para acompañar al paciente, que es el cuidador. Y por último, quiero agradecer a todos los médicos de la charla del día de ayer, a los médicos especialistas, al doctor Jorge Mijares, a ti, Marijó, a Vicente Fregoso, a nuestros pacientes Arturo, a Guadalupe Mucharraz, Alfredo Virgen, y a todos ustedes que nos acompañaron por hacer de esto
un taller para que se entienda cómo manejar, que sí hay muchas opciones para llevar esta enfermedad, que podemos hacer cambios muy estratégicos, porque recuerden que todo el personal médico está haciendo esa capacitación continua, aparte del abordaje, todas las especialidades pueden tener injerencia en Parkinson. Claro que sí, y estamos trabajando para ustedes. Es por eso que todo un grupo muy grande de especialistas estamos haciendo estos talleres para ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos y no sé si todavía sigo en antena, pero creo que la importancia de todos estos talleres es la información, que el paciente disponga de información es lo más importante porque la información nos da poder y evita muchos problemas.